Conversatorio emprendedor, estamos con Laura Daniela Florido, Seguridad Integral Hub. Hola, Lauri, ¿cómo estás? Hola Cecilio, muy buenas tardes. Muy bien, ¿vos? Bien, 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 la verdad que bien, me di una ducha recién porque la verdad que tuve una mañana muy copada, muy agitada y con estos calores la ducha me renueva. ¿Vos qué tal? También lo mismo, también una mañana muy productiva y bueno, acá metiéndole y bueno, muy feliz por esta invitación y esto que estamos haciendo en conjunto. Excelente, Lauri. Te consulto algo, porque siempre que cuando me acuerdo de vos hay algo que yo no llego a poder explicar del todo. O sea, cuando me preguntan, cuando muestro en la guía tips a Laura ahí en la Florido, a Seguridad Integral Hub, le comento que sos una profesional del tema de seguridad. Yo el paralelismo que hago es, sabía de la gente que estaba, de la policía y demás, pero no sabía de tu profesión. Entonces, como que todavía me cuesta llegar a comprender, para poner en un minuto, quién es, qué servicio brinda Laura de ahí en la Florida. ¿Y qué es esto de seguridad integral Hub? Bueno, Seguridad Integral Hub nace, ¿no? Con un equipo interdisciplinario y nace por agroía, como hemos hablado en el primer conversatorio, eh, lo que era agroía, nace a partir de ahí, y ahí es donde empezamos a ver un problema muy concreto, que es que en muchas zonas rurales el abigeato crece y no hay frenos reales. El productor siempre se está enfrentando, ¿no? Se entera tarde, la policía muchas veces llega tarde y eso genera pérdidas económicas, pero también muchísima impotencia. Y ahí es donde entendí que la seguridad rural necesitaba pasar de ser reactiva a preventiva y que hacía falta una solución pensada para el campo real y no para la ciudad. Entonces, Agroía se une a Seguridad Integral Hub, comunidad técnica especializada en prevención del abigeato. Así que, bueno, a través de Seguridad Integral Hub, lo que brindamos es un acompañamiento integral con un equipo interdisciplinario, desde ingenieros en informática, ingenieros ambientales, incorporadas las auditorías con las normas ISO 9001, 39001, si no mal recuerdo, no, por ahí no estoy todavía adaptada a esas normativas, las 14001, ¿no? Donde empezamos a ver esto. ¿Por qué esperar a reaccionar, a apagar incendios? eh, ¿Y por qué no ordenarnos? ¿Por qué no empezar a trabajar antes la seguridad? Es como que siempre actuamos cuando sucede algo, ¿no? Cuando se rompe algo, lo parchamos con una curita, ¿no? Con capacitaciones, nos empezamos a informar. Bueno, nosotros empezamos a trabajar antes para que tengan el control, ¿no? De su negocio, de la parte emprendedora también, de las personas, organizaciones, instituciones que quieran justamente tener un control, y no solamente es un control, es bienestar, tranquilidad, y ayudamos a las tomas de decisiones en los equipos de trabajo. Bien, 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 bien. Dame un ejemplo bien concreto. El otro día me diste un ejemplazo y yo dije, wow, qué copado, no sabía que eso existía. De, suponete que yo soy productor agropecuario, tengo mis campos. De hecho, acá en la ciudad de Gualeguaychú conozco gente que está relacionada al tema del campo. De hecho, en la guía Tips hay una hermana de alguien que está en lo que tiene que ver con ganadería. Pero el otro día me diste un ejemplo que a mí me llamó poderosamente la atención. Ya empecé a comentarlo. Y decime vos, hacé de cuenta que yo a ese ejemplo no lo escuché. Un ejemplo concreto de que vos digas, wow, esto me puede llegar a servir. En el ámbito rural, ¿no? Y entendiendo la situación que atraviesa el productor hoy en día, ¿no? Por el tema
del abigeato, eh, se trata de estudiar con la criminología ambiental, ¿no? Esas oportunidades del ladrón, esas vulnerabilidades del campo, ¿no? Esos puntos ciegos, y no implementar un hardware, ¿no? O una antena o una conectividad a grandes rasgos, sino la estrategia está justamente en el diseño, en el territorio. Ahí es donde trabajamos. Ese es nuestro diferencial. Nosotros estudiamos el campo porque cada campo tiene una necesidad diferente. Y estamos hablando, te pongo un ejemplo, Chubut me menciona que son leguas el territorio, las extensiones son otras, en el norte son hectáreas. También entiendo que hay muchas inundaciones, lo que son factores que facilitan, ¿no? A esta oportunidad que se le llama la oportunidad del ladrón y que estudia la criminología para implementar herramientas que sean eficientes. Y ahí es donde empezamos a trabajar y diseñamos a través de una evaluación de riesgo y una planificación estratégica justamente implementar los collares inteligentes, las antenas LoRa, que justamente trabajan con datos. Y esos datos después se transforman en información. Es decir, que el productor va a recibir una alerta, ¿sí? De que algo está sucediendo en su campo. Con coordenadas, justamente la hora, la ubicación, o sea, ya no va a ser un robo en silencio. Esa persona va a tener información y va a tener esa herramienta para que pueda actuar. Es decir, va a reducir un montón sus costos, es decir, desde cómo en combustible, ¿no? Por ahí que uno dice que invierten mucho para recorrer el campo, para mitigar eso, que son pérdidas totalmente millonarias para los productores, porque estamos hablando de una inversión que se hace en cada trabajo. Bien, el otro día me decías, ¿no? Y yo la pregunta que me hago es la siguiente. Vos decís, tenés un collar que se le pone al animal y ese animal, a través de la internet o los servicios de informáticos que hay en la región, puede llegar a cambiar el comportamiento y al cambiar el comportamiento puede llegar a informarte a vos, dueño, estés donde estés, de que algo anormal está pasando con tu ganado. Exactamente, a través del comportamiento, es decir, un ejemplo, un ganado, ¿no? De noche va a tener cierta tranquilidad, su nivel va a ser estable. Cuando el animal se altera, esa información que trabaja con antenas LoRa se traducen a datos, ¿sí? Y esas son las alertas, es decir, ahí va a empezar a recibirlo de información. En tal ubicación, la coordenada, lugar, hay una alerta de riesgo, ¿sí? ¿Qué está pasando? Eso es lo que permite al productor tener la información, la evidencia concreta de que algo está sucediendo y va a ir hacia el lugar. Por eso es trabajar de manera preventiva y no reactiva, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a ir cuando sucede algo o cuando nos enteramos y ya es tarde, no hay evidencia, no hay nada, y eso genera mucho malestar, incertidumbre, ¿no? De que no hay respuestas y son pérdidas, ¿no? Justamente, reitero, muy grandes, donde justamente se pierde un control financiero en eso también, ¿no? Eh, y esto lo que justamente busca es retomar el control. Y no solamente el control, sino que el productor, la tranquilidad, porque no es evitar solamente un robo, ¿sí? Es devolverle la tranquilidad a ese producto, es
que si está durmiendo, ¿no? Él pueda recibir esa alerta y tomar justamente acción para actuar, informar, ¿no? Sea desde la parte montada, ¿no? O el personal policial correspondiente y que se vayan acercando al lugar, pero ya con evidencia contundente, ¿no? Concreta. Bien, te consulto. ¿Esto en qué etapa está? ¿Está en etapa de lanzamiento? ¿Ya hay acciones concretas de que esto está funcionando? Contame un poquito, a ver, ¿en qué etapa del camino emprendedor están ustedes con esto? Bueno, nosotros cuando empezamos en el 2025, que yo entro con el proyecto Universidad FASTA, la incubadora, esto me permite justamente estructurarlo, pivotear el modelo de negocio, ¿no? Em, Empezar a validar y a generar alianzas, ¿sí? En ese camino es donde yo empiezo a validarlo. ¿Y cómo me vas a decir? Porque empecé a hablar con productores, ¿no? Todos iban repitiendo lo mismo, ¿no? Eh, no podemos estar en todos lados. eh, Nos enteramos cuando ya es tarde, a través de las encuestas, ¿no? Que se fueron haciendo. eh, y después esto empezó a, a validarse cuando una empresa de tecnología, CEMAC, se interesa por el proyecto de prevención en abigeato. Y ahí entendí que ya no era una necesidad del campo, sino que era también una oportunidad real del mercado. Cuando me preguntan, como te mencioné, el tema de cuál fue el primer servicio, ¿no? O producto que yo empiezo a ofrecer para esto, no fue un producto tangible, fue un diagnóstico, como te mencioné, un análisis de riesgo, la planificación, eh, y eso a mí me daba justamente las validaciones que necesitaba, ¿no? La escucha activa sobre el usuario real y entender al campo, qué es lo que pasaba en el campo. Yo entiendo por esto que el productor y lo que aprendí no compra tecnología por innovación, compra por tranquilidad, porque necesita algo simple que funcione, ¿no? En el campo y que también se afronte los temas de la conectividad. Por eso era bueno pivotear constantemente, porque nos encontramos con diferentes desafíos de conectividad en el campo. Y ahí es donde dije, cada establecimiento es distinto. Que si yo no lo adaptaba al territorio, eso no funcionaba. Y ahí es como el diferencial de nosotros empezó a jugar un papel muy, muy importante. Porque para que funcionara era el diseño estratégico en la implementación. Al principio, cuando ingresa a la Universidad FASTA, Agroía, era simplemente una idea de crear un sistema digital. Y yo lo centraba más a una aplicación, ¿sí? Digital. Pero con el tiempo entendí que el cuello de botella de todo esto era la infraestructura y la conectividad. Y el proyecto hizo 360 grados, ¿no? Eh, y evolucionó hacia un ecosistema.
los hardware, las antenas, el monitoreo, eh, la planificación estratégica. Dejé de pensar en un producto y pasé a pensar en un sistema. Me ha llevado a tomar decisiones importantes para dejar de que sea una simple idea y se empiece a materializar, ¿no? Y la decisión más importante que he tomado en este proyecto y junto a Seguridad Integral Hub, porque esa alianza fue empezar a profesionalizarlo y no quedarme en una simple idea. Fue entrar a la incubadora de la universidad, armar un equipo interdisciplinario, eh, buscar alianzas. Ahí aparece el ingeniero en informática Cristian Aguirre, que has tenido la oportunidad de conocerlo, donde él hoy lidera toda la parte tecnológica del proyecto y donde la empresa CEMAC es la que está fabricando el hardware hoy actualmente. Eso es lo que transformó el proyecto en una implementación al campo, a través justamente de diseñar estratégicamente la implementación de las antenas, ¿sí? Y los collares estratégicos. Y acá hago mención, ¿no? Un ejemplo, tenés 100 animales, X cantidad de leguas o hectáreas, se va a estudiar y se va a hacer el análisis y la planificación, ¿a cuántos animales se le va a implementar? Es decir, tenemos 100 animales y bueno, a 30 estratégicamente se lo vamos a implementar. El collar también, si se lo sacan, avisa. O sea, no es que se lo pueden sacar y pum, no pasó nada. No, cada vez que haya un movimiento anómalo, inusual, que va aprendiendo, ¿no? También que le vamos a implementar inteligencia artificial, porque cuando estudiamos la criminología ambiental también empezamos a estudiar los comportamientos delictuales, ¿sí? Y es algo que gracias a las nuevas tecnologías, esto justamente permite trabajar más eficientemente de manera preventiva. Hoy, si yo tuviera que ponerle agro-IA una definición, ¿no? Yo le pondría que transforma las vulnerabilidades del campo en control estratégico. Es un poco de lo que hoy te quería contar con respecto a Seguridad Integral Hub, cómo se crea, que nace por AgroIA, que tiene unos años ya del 2023 y ya este año con proyección dentro de la Universidad FASTA para su implementación. Estamos en la fase de piloto buscando a productores que quieran evaluar el nivel de riesgo de su campo y calcular el retorno de inversión de un sistema preventivo adaptado a su campo. La idea es simple, más seguridad, más control con un acompañamiento real. Excelente, Lauri. Bien, bueno, te cuento que la idea del episodio este es que sea más o menos de 20 minutos. Venimos bien, bien, bien. La verdad que me quedan varias cosas. Yo, como te decía el otro día, o te digo ahora de vuelta, tengo gente que está relacionada con el campo, que tienen animales, que de hecho le han hecho cuatrerismo y resulta muy, muy interesante. Desde el conversatorio emprendedor, desde la guía Tips. Darte las gracias por este tiempo, felicitarte por todo lo que vienen construyendo, porque sé que están trabajando muy seriamente con todo esto, e invitarte a que hagas el cierre vos como solemos hacerlo en los conversatorios. Bueno, en este espacio
quiero dejar justamente unas palabras para las personas que están emprendiendo, ¿no? Como bien decís, conversatorio emprendedor. Y es algo que hemos hablado juntos y que te vas a compartir conmigo, es no se enamoren de la idea, sino del problema. Si el problema es real, el proyecto va a evolucionar. Que se rodeen de aliados, eh, que escuchen siempre al usuario real desde el inicio y que entiendan que emprender no es tener todo perfecto, sino es avanzar, ajustar y siempre sostener con el propósito. ¿Qué es esto? AgroIA siempre tuvo su propósito. Seguridad integral también tiene el mismo propósito que AgroIA, que es prevenir antes de reaccionar, no apagar llamas, incendios, sino invertir en seguridad, que es una decisión muy responsable. Gracias, Laura, de ahí en la Florida, un placer enorme. Ahora seguimos en el tercer tiempo. Vamos a estar Bueno, charlando nosotros dos un ratito más, pero darte las gracias bueno, y contarte de que tu episodio empieza a formar parte ya actualizado de la guía Tips, de los conversatorios en los cuales la gente va a poder conocerte y bueno, a partir de ahí saber un poco más de todo lo que tiene que ver con la seguridad, específicamente con el ganado. Más teniendo en cuenta este momento, ¿no? En el cual el ganado es algo muy bien, un bien muy preciado en nuestro país y en el mundo también. Gracias, dejo de grabar y continuamos en el tercer tiempo. bueno.